¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por conectarse a nuestra tercera sesión de diálogos corporativos. Durante este ciclo de conferencias, como recordarán, hemos abordado y estaremos abordando el cambio regulatorio aplicable a las empresas, lo que llamamos la nueva normalidad corporativa. El día de hoy, el tema que abordaremos es el de la nueva normalidad fiscal y nuestros panelistas nos brindarán una actualización en materia fiscal para las empresas. Como sabemos, la materia fiscal ha sido una de aquellas que pues, más cambios ha sufrido durante los últimos meses, particularmente en lo que respecta a las actividades de fiscalización por parte de las autoridades. Así que me permito presentarles a los panelistas de lujo que nos acompañan el día de hoy. La licenciada Carla González, quien es jefe legal fiscal contencioso en FEMSA. La licenciada Carla es egresada del Tecnológico de Monterrey, cuenta con una maestría en Derecho Fiscal por parte de la Universidad de Regiomontana y con un diplomado en Impuestos Internacionales por parte del ITAM. Tiene una carrera distinguida en el ámbito fiscal, primero desempeñándose en el despacho Chever Ruiz Samarripa y posteriormente en FEMSA, donde, como comentaba, actualmente desempeña el cargo de jefe legal fiscal contencioso. Nos acompaña también el licenciado Raúl Navarro, quien es profesor de nuestra facultad. El licenciado Navarro es egresado de la Universidad Panamericana y cuenta con una maestría en impuestos internacionales por parte de la Escuela de Derecho de NYU. Tiene una carrera destacada también, muy destacada también en el ámbito fiscal. Actualmente es socio en Chever Ruiz Samarripa. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Estoy seguro que sus aportaciones van a ser invaluables para todos nuestros asistentes. Así que, sin más preámbulo, les cedo la palabra. Solamente voy a hacer una aclaración adicional para todos aquellos que nos acompañan. Recuerden que pueden hacer preguntas a través de la plataforma Zoom, dando clic al botón que aparece en sus pantallas, Q&A. Conforme vayamos recibiendo las preguntas, se van a ir contestando. Muchas gracias. Ahora sí, Raúl, Carla, adelante. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a los que nos están sintonizando, viendo, ahora sí que a través de esta nueva normalidad virtual de estas sesiones. Gracias, Bernardo, otra vez por la invitación. Y un poquito nada más ahí para comentarles cómo va a estar la dinámica. Raúl y yo, la verdad es que nos gusta tener las intervenciones de manera paralela, porque yo creo que ayuda muchísimo el hacerlo más fluido, ¿no? Porque pues como se pierde un poquito ahí la parte presencial, entonces virtualmente hemos acordado el poder tener la intervención de ambos y realmente no queremos atiborrarlo de tantas filminas, realmente quisiéramos que fuera algo más fluido, una plática con su intervención, con sus preguntas a través del chat, nos ayudaría muchísimo. Realmente nosotros hicimos una selección de temas que consideramos importantes y que el día de hoy pues nos están impactando de manera muy importante. Van a ver ahí algunos temas como materialidad de las operaciones, restricción de sellos para la emisión de los FDIs, cartas de invitación, los dichosos CEFOS y EDOS, oportunidad para impugnarlos, CFDI de nómina falsos. En las otras, nada más, perdón ahí, Bernardo, también traemos asimilados a salarios, apoyo PRODECON, cláusula general antielusiva, esquemas reportables y la política penal fiscal. Esto es lo que vamos a platicar en hora y media que nos dieron. Voy a comenzar platicando un poquito del tema de la materialidad. Pues miren, realmente en el sistema mexicano tributario no existe una disposición legal en donde venga una definición como tal de lo que debemos de entender como materialidad de las operaciones. Entonces, este término realmente llega a ser confuso, ¿no? Para los contribuyentes porque no hay un parámetro y no hay una definición, insisto, en una disposición legal tributaria que nos diga cuál es la definición, cómo lo debemos acreditar ante la autoridad fiscal.
No obstante, los tribunales, tanto el Tribunal Federal de Justicia Administrativa como criterios emitidos por los tribunales colegiados, incluso a través de recomendaciones y criterios sustantivos por parte de la PRODECON, pues han ido enfilando más o menos lo que debemos de entender por la materialidad. Realmente la materialidad radica en la efectiva realización o prestación, existencia, poder comprobar la existencia del negocio o acto jurídico, ¿no? Entonces, realmente aquí, insisto, no hay un parámetro, no obstante, a través de estos criterios que ha emitido la autoridad jurisdiccional, nos podemos dar una idea de lo que ante los ojos de la autoridad, obviamente en una primera instancia, ante la autoridad fiscal y posteriormente ante un eventual juicio, pudiera ser ante los ojos del juzgador lo que se debe de comprobar. Y ahorita les voy a dar una serie de puntos que de hecho son criterios de la sala especializada en juicios en línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de lo que se debe de contar para poder acreditar la materialidad de los servicios. Se habla de las declaraciones anuales, mensuales, complementarias, se habla de declaraciones informativas, tener comprobantes fiscales, obviamente que cumplan con los requisitos del 29 y del 29A del Código Fiscal. Y aquí nada más voy a puntualizar algo, y que también realmente tengan de manera detallada y específica la descripción del servicio, porque ustedes también, como recordarán, pues fue un tema ya de hace años respecto a que también la autoridad estaba revisando el tema de estos comprobantes, en donde señalaba que no venía de una manera detallado, descriptiva lo que era el detalle de la descripción del servicio. Entonces, digo, nada más ahí para aclararles, no quiero abundar mucho, pero nada más recordarles que también en el tema de los comprobantes, pues ser muy específicos respecto a lo del 29-29 del código y cuidar la descripción del servicio, que sea lo más específico posible. Si me permites, Carla, nomás para expandir el tema del concepto de materialidad, creo que es de los casos donde la autoridad, a través de insistencia, ha logrado construir a nivel jurisprudencial un requisito de deducibilidad que no existe en la ley del impuesto sobre la renta, ni de acreditamiento para efectos del IVA, ¿no? Y lo ha logrado de manera muy efectiva, tanto pues que hoy, como tú vas a comentar ahorita un poquito más adelante, pues hay ya un buen número de precedentes de sala superior del Tribunal Fiscal, bueno, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero además han sido tan exitosos que no han logrado exportar no solamente a deducciones, a ingresos, ¿no? Entonces, hoy pueden debatir contigo la materialidad del ingreso. Y creo que este tema, pues que a lo mejor hace 6 o 7 años, que fue cuando empezó a nacer o a surgir con motivo de la creación de las listas, de las famosísimas listas negras de EFOS y de EDOS, pues lo han logrado exportar o transmutar a todo el sistema de deducción y de acreditamiento de una manera pues muy exitosa para ellos, pero desafortunadamente muy, muy, muy nociva para el contribuyente, porque como lo ven indicando, pues la realidad es que necesitas un montón de cumplir con un montón de requisitos que a lo mejor antes, hace 5 o 6 años, no eran necesarios para soportar la deducción o autoacreditamiento, y eso se ha vuelto muy relevante. Por eso decidimos incluir este tema como número 1 de esta nueva normalidad fiscal. Perdón, adelante. No, muchas gracias. Y efectivamente coincido contigo. Pues ha sido ahora sí que un dolor de cabeza este tema, como bien mencionaba Raúl. Bueno, pues hace años pues no se veía esto, ¿no? Yo creo que nada más te ibas con tu comprobante, con tu contrato y se acabó. Ahora realmente pues se ha ido ampliando, ¿no? Pues esta base de la materialidad, y pues en esa ampliación es donde viene la cuestión confusa, que insisto, no existe un listado, ¿no? De lo que realmente, si eso observas, con eso puedes desvirtuar, realmente no. Entonces, insisto, ahorita lo que les venimos a platicar respecto a esto, pues es simplemente algunos puntos ejemplificativos, sin que se entienda que con base en eso de lo que les vamos a comentar, con eso se desvirtúa. Al final del día, pues la autoridad fiscal es el que, en un caso de proceso de fiscalización, pues es el que va a revisar toda esta documentación y tiene la palabra, ¿no?
ya sea que no se desvirtúen las operaciones y al final del día caiga en un crédito o una liquidación y tengamos que ir a combatirlos y utilizar los medios de defensa correspondientes. Entonces, continuando un poquito con lo que les platicaba, en el listado que yo he extraído de los criterios que se han emitido respecto a esto, también señalan los estados de cuenta bancarios, los registros contables, entiéndase póliza, reportes auxiliares, balances de comprobación, etcétera, libro de diario, papeles de trabajo relacionadas con las facturas. En la parte ya específico del proveedor y de los trabajadores, escritos relativos a la necesidad o pertenencia del adquirir el bien, incluso todas las cuestiones de licitaciones, de cómo llegaste a poder elegir a ese proveedor, los dichosos entregables, ¿no? O sea, tenemos el contrato de prestación de servicios, pero luego el contrato, pues a veces son contratos macros, son muy generales, y tenemos que también tener el detalle de los anexos, cuáles son los entregables, las fechas, documentaciones con especificaciones de perfiles de puestos solicitados, documentación como marcajes de reloj, reportes de incidencia, archivo de evaluaciones de los empleados. O sea, realmente llega un detalle en estos criterios que hemos revisado a incluir ese tipo de documentos. Pero es una locura, y digo, tú que lo vives mucho más cerca que yo, Carla, porque tú estás del lado de los contribuyentes ya en la parte operativa, el pedirle a alguien que reúna todos estos requisitos para cada deducción es en la realidad real, en la realidad de los negocios, es una carga imposible de cumplir, porque pues obviamente las decisiones de negocio hay muchas veces donde lo único que tienes es una orden de compra, ¿no? Por ejemplo, y ya, es lo que hay. Entonces, toda esta narración de hechos que quieren que hagas, pues a mí me parece que es claramente contraria al principio de buena fe que debe existir en las relaciones contribuyente y fisco, porque asumen el sistema y todos estos precedentes que siempre todos los contribuyentes obramos de mala fe y que prácticamente todas las operaciones que tenemos son inexistentes, y que me pone a mí la carga de la prueba y generar todo este caudal probatorio que pues es una locura, y seguramente tú también lo has vivido pues en las devoluciones de salud a favor de IVA o de pagos de lo indebido, donde se han vuelto bajo este concepto de materialidad pues realmente un triple viacrucis, ¿no? Es muy, muy, muy complicado demostrarles con ganas de fastidiar que hay materialidad. Es una cosa que creo que tiene una razón justificada en el origen por todo el tema de venta de comprobantes inexistentes o que amparan operaciones inexistentes, pero que desafortunadamente lo han extrapolado a un nivel donde prácticamente ya nada es real. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y sí me gustaría, como dice Raúl, efectivamente, pues comentarle lo que al final del día los criterios judiciales, jurisprudenciales nos han llevado a tener este dichoso listado, ahora sí que enunciativo, más no limitativo, ¿no? Como señalamos ahí los abogados. Y quiero nada más mapear estos elementos y efectivamente, como dice Raúl, y llevarlos al extremo de la parte práctica y veamos que efectivamente o sea, nosotros que estamos aquí en la parte contenciosa y que tenemos mucho relacionamiento obviamente con la parte operativa, oye, pues realmente que tienen todo el soporte, y justo diste en el clavo, Raúl, o sea, yo volteo con nuestras áreas operativas y les digo, oye, a ver, para empezar, fuera del tema, dame el contrato, lo único que tengo es una orden de compra. Así, o sea, entonces... Hay un contrato tácito. Exactamente. Es lo único que tengo y pues, a ver, aquí está, defiéndeme con esto. Entonces, fuera, les digo, del tema ya práctico, lo que sí hemos nosotros implementado aquí al interior del grupo, respecto a toda la parte de la carga probatoria, sí definitivamente al ver, y yo coincido con Raúl en el sentido de que pues esto es para no cumplir, pero bueno, ya está, esa es la realidad y tenemos que tomarla y tratar de aprender. Entonces, nosotros estamos viendo esta carga probatoria de la materialidad de los servicios, algo preventivo, y no estar haciendo en el momento que ya estamos ahora sí que aquí con el pie de la autoridad aquí en el cuello, tratando de armar, ¿no? Todos estos documentos que ahorita lo voy a tratar de ligar con el dichoso criterio de la fecha cierta, que también pega en esa parte documental, el criterio de la Suprema Corte respecto a ese punto.
realmente se vuelve un tema incluso de compliance. Y yo sé que a lo mejor este no es el foro, pero al final del día pues son las nuevas realidades que estamos viviendo las empresas. Entonces, nosotros al interior del grupo hemos tratado, visto de cómo están actuando nuestros tribunales y cómo han estado emitiendo estos criterios, oye, necesitamos hacer algo preventivo y previo. ¿Cómo tenemos que estar documentando todas esas operaciones? Entonces, tenemos manuales de controles internos que se han establecido en donde para que un proveedor entre aquí y sea dado de alta, tiene que pasar por una serie de filtros, ¿no? Y aquí, ahora sí que realmente esas órdenes de compra se están volviendo que no se pueden hacer hasta que no haya un contrato. Obviamente eso frustra mucho a la operación, o sea, sí ha sido, y me voy a adelantar ante una posible pregunta que puedan estar realizando, sí ha sido complicado, no es sencillo, obviamente la parte operativa lo que quiere es vender, ¿no? Y a los abogados no ver los que me estás poniendo trabas, pero sí ha habido un gran trabajo y un gran equipo que nos ha llevado varios meses. La verdad es que no les voy a mentir, no es algo que llevamos ya desde mucho tiempo. Prácticamente este año hemos estado con un tema más de compliance en este sentido, en donde tenemos procedimientos internos para los proveedores de poder identificarlos. Antes de, tienen que pasar por un filtro, una licitación, tenemos que hacer toda una revisión, investigación de sus activos, ¿no? De su existencia, ¿no? Para no tener ahí problemas. De hecho, hemos implementado internamente sistemas de alerta en donde se estén revisando de manera diaria si no están listados y toda una serie de cuestiones para evitar, ahora sí que de manera preventiva y evitar lo que ahorita decía Raúl. Oye, ya cuando te enfrentas a un proceso de fiscalización y el tener armado todo esto, la verdad resulta complicado. Ahora, también me voy a adelantar a otra posible pregunta. Van a decir, oye, pues Carla, ustedes como el grupo que son, pues pueden tener todos estos medios y procedimientos para tener alertas. No, sin duda es algo que nos sentimos realmente muy agraciados de contar con toda una tecnología y un sistema de seguridad de la información que nos está apoyando en esto. Imagínense alguna pyme, una mediana empresa, pues el poder requiere recursos, ¿no? Para esta parte preventiva, pero sin duda en la evaluación de los riesgos creemos que es algo importante porque esto es una realidad y queremos comentársela y no que el día de mañana digan, híjole, yo no sabía que por ahí era el criterio de la autoridad. La autoridad, este es el criterio, es muy amplio y vuelvo al punto, incluso con todo este listado que les estoy platicando, no necesariamente, insisto, se puede solventar las observaciones por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque muchas veces tú presentas, después de que te avientas todo un tema de localizar la información, presentarla en tiempo y forma, la autoridad no la estudia de manera vinculada. O sea, nos enfrentamos a ese otro tipo de problemas por parte de la autoridad que cuando ya tiene la información resulta que de esos 10, 15, 20 documentos, nada más agarra algo muy facilito, el estado de cuenta, el contrato, nada más, o un comprobante y dice, ¿sabes qué? No me da. Entonces, en las situaciones en donde hemos tenido que ir a pelear esto ante tribunales, pues uno de los argumentos importantes para nosotros es, oye, tienes la necesidad, tu autoridad, de que toda esta información que yo considero que con eso se desvirtúa, pues de poder estudiarla de manera vinculada. No puedes estar tú analizando una prueba de manera aislada o aleatoria, o sea, tiene que ser todo en conjunto. Se ha sido, insisto, un esfuerzo importante, no es fácil, en eso estamos, en el establecimiento de estos medios de control, de estos manuales de procedimientos, en donde para evitar este tipo de circunstancias desde un inicio estamos revisando a los proveedores. Pero bueno, eso lo quería comentar para que no vieran que, oye, mira, todo esto lo tenemos, no, es complicado, pero en eso estamos. Llega a un grado también estos criterios de señalar reportes fotográficos, presupuestos, cotizaciones, estimaciones, órdenes de compra, documentación que acredite la existencia de ofertas diversas de otros proveedores, lo que les decía yo, tipos de licitaciones. Nada más le falta que te pidan que jures ante el Santísimo que sí, de verdad, la operación es de verdad.
Sí, exactamente. O sea, casi creo que nada más nos falta eso. Y la verdad es que ya incluso en la parte de propiedad de terceros, o sea, lo que son de los proveedores, recibos de nóminas, constancia de sueldos y salarios, contratos individuales de trabajo de la gente que imagínate que viene y te presta un servicio aquí a las instalaciones, cartas de presentación del dictamen del Seguro Social, cédulas de identificación fiscal, opinión de cumplimiento de las obligaciones fiscales, que sabemos que a lo mejor ahí hay un tema en la plataforma del SAT que como que no está funcionando, y es todo un tema sacar también este tipo de opiniones de cumplimiento. Incluso de ser posible, señala ahí un criterio que me causó ahí entre risa y miedo, tratando de subcontratación laboral, copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de sueldos y salarios. Entonces, realmente es muy... Y al final termina así como que, bueno, es un ejemplo, ¿verdad? No con esto se desvirtúa, pero sí nos hemos topado en la práctica que es imposible de tener todo esto. Por eso la implementación de los controles que hemos estado, desarrollando internamente, insisto, para no vernos en la necesidad de estar rehaciendo estos expedientes, y sino desde un punto de vista preventivo. No sé si quieras comentar algo, Raúl. Sí, yo la verdad es que coincido con todo lo que has dicho, Carla, y nosotros pues lo vivimos un poco del otro lado del escritorio cuando tratamos de defender a nuestros clientes, ¿no? Donde, pues aunque tengan las capacidades administrativas que tiene un grupo como el que tú representas, pues aún así es difícil conseguir todo lo que quieren, y la verdad es que, pues como decía, son de broma, quieren hasta un juramento ante el Santísimo de que la operación es de verdad y quién sabe. Pues la verdad es que yo también creo que desafortunadamente los tribunales, pues en consistencia con lo que ha venido ocurriendo en los últimos 5 o 6 años, pues en lugar de ponerle una especie de límite razonable a la autoridad, pues lo han ido expandiendo, ¿no? Les han dado una manga ancha que pues prácticamente con ganas de fastidiarle a alguien la vida, pues pueden volver deducible un montón de operaciones, ¿no? Porque pues prácticamente lo que te piden es que tú hagas una visita de todos tus proveedores, lo cual pues no tienes ni condiciones ni capacidades para hacerlo, ni tendrías por qué hacerlo, ¿no? Ese es trabajo y labor de la autoridad. Y ahora resulta que yo como contribuyente soy el que tengo que asegurarme de que todo mundo pague sus contribuciones, sus cargas sociales. Eso a mí la verdad me parece excesivo. Yo evidentemente no soy magistrado ni lo voy a hacer, pero creo que la labor de un magistrado es pues tener una especie de labor salamónica basada absolutamente en lo que dice la ley que estás aplicando, interpretando. En este caso, además, creo que se vuelve un poco más relevante porque el concepto no está en la ley. Es un concepto de interpretación absoluta de la ley, que lo derivan de una serie de párrafos y fracciones de la ley del impuesto sobre la renta, pero no está. Entonces, creo que es razonable el que te pidan un tema de materialidad por la industria tan nociva que existe o que ha existido de ventas de comprobantes apócrifos, pero también creo que debemos llegar a una posición intermedia donde hoy lo que están pidiendo pues es incumplible. Sí, no, definitivamente. Y la verdad es que a mí me gusta mucho cuando nos invita Bernardo a dar estas pláticas, o realmente pues no son pláticas, sino de compartir experiencias. Pues, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, en esta parte de la materialidad para nosotros, cuando, como bien señalaba Raúl, nos vemos en las dichosas devoluciones de IVA, ¿no? Ahí es donde tenemos el dolor de cabeza, y llevamos a cabo todas las devoluciones del IVA respecto a la construcción del estadio de fútbol Monterrey. Pues fue todo un tema, ¿no? Fue todo un tema llevar a cabo la presentación de las solicitudes de devolución del IVA. A lo mejor el estadio no existe y puede ser que hayas comprado una factura. Exactamente, exacto, o sea, ándale, exactamente. Por eso me gusta dar mucho ese ejemplo, porque llega a ese grado de decir, oye, pero a ver, o sea, los club seats o las, pues, oye, es que ahí está, o sea, incluso hasta podría uno argumentar, es un hecho notorio, caray, ¿no? O sea, entonces llega ese absurdo. Ahí perdieron los Rayados el campeonato, ahí está filmado. Ahí está, ¿cómo puedes decir que no? Entonces, no saben, nos pidieron, fue todo un viacrucis, como dice Raúl. De hecho, realmente nos negaron las solicitudes de devolución de 4 o 5 años que los estamos solicitando. Al día de hoy,
los estamos peleando, son juicios que ya llevan 4 años. Ha sido muy complicado. Llegamos con cajas al tribunal de pruebas. Aparte es todo un tema el relacionamiento, obviamente la parte operativa, y bueno, ya se han ido ganando algunos asuntos, pero sin duda la verdad es muy complicado. Y pues yo los invito a que si hay algún proyecto de este tipo, digo, obviamente en cualquier tipo de operación, bien o servicio, pero a nosotros nos pasó con la construcción del estadio, o sea, en serio, nos pedían las bitácoras de entrada de todos los trabajadores de 3 años diariamente. ¿Y por qué cuando fue un tema, creo que nos tocó ahí, no sé si fue, no me acuerdo qué tipo de huracán fue un periodo de 2 meses que se suspendió la construcción, diciéndonos efectivamente si fue un estado de emergencia y por qué en esa etapa no fueron los trabajadores? Realmente ha sido un tema muy complejo en proyectos pues, de esos tamaños, pero la autoridad sí se está metiendo mucho a fondo. Esto que les platico, o sea, sí lo pide, sí lo hemos dado. Pero bueno, ahí a lo mejor el próximo año que nos invites, Bernardo, ahí les platico cómo nos van estos asuntos. Pero bueno, ha sido un dolor de cabeza. No sé. Carla, ¿qué sugieren o qué recomendaciones les podrían dar a empresas que quizás no tengan la infraestructura que tiene tu grupo ante esta pues, postura por parte de las autoridades? Mira, realmente nosotros pues nos han invitado a algunas otras empresas aquí también regiomontanas a platicar un poquito de la experiencia, insisto, mucho sobre todo del tema del estadio de Rayados, pues, que ha sido ahí un dolor de cabeza. Y lo que nosotros recomendamos al final del día, pues ahora sí que es documentar todo, tratar de documentar todo. Yo sé que en la parte de papel, pues es también un poquito complicado, pero al menos el checklist que les platicaba, más o menos, pues el tener ahora sí el contrato, créanme que las órdenes de compra ahorita al menos ha sido una restricción por parte de nosotros ya como grupo, el que todo proveedor tiene que tener un contrato de prestación de servicios. Eso es, y para la operación ha sido difícil el poder adaptar esto, pero al garantizarles a ellos que existe un riesgo menor el día de mañana, han colaborado muy bien con nosotros. Yo creo que debemos de partir del contrato, de los comprobantes que tengan y que cumplan con todos sus requisitos, y llevar ahora sí que un checklist de los proveedores, insisto, por un tema incluso de compliance, ¿no? O sea, sí relacionado con el tema fiscal, pero incluso de un tema de compliance. Y les digo, no nada más para evitar este tipo de circunstancias, incluso para temas de conflicto de interés, para temas de anticorrupción, para temas incluso de prevención de lavado de dinero. Realmente esto, el implementar estos medios de control, no nada más nos va a facilitar este tipo de cuestiones en temas de fiscalización o lo que estamos viendo, sino incluso en todo el scope que hay ahorita en temas regulatorios a nivel de compliance. Entonces, la verdad es que lo que se pueda destinar de tiempo, esfuerzos, recursos económicos y humanos, créanme que va a ser permeado para otro tipo de regulaciones, de otros temas regulatorios. Eso es lo que yo les podría. Sí, coincido. Yo, además, para ser muy breve con ese tema y además probablemente terminarlo, yo lo que diría es que es necesario que se establezca un plan de acción, una especie de manual operativo con requisitos muy básicos o mínimos que no puedes dejar de cumplir para comprarle a alguien o que alguien te preste un servicio, ¿no? Como los que decía Carla. Pueden ser tan exhaustivos como puedas, pero a lo mejor a nivel medio o pequeño, pues no vas a pedir demasiadas cosas, ¿no? Pero sí cuando menos algo que te permita al menos tener la capacidad de defenderte, porque pues pasados 2 o 3 años, cuando te están fiscalizando o alguien te está rechazando la deducción, a lo mejor no vas a encontrar al proveedor, ¿no? Entonces, obviamente, cuando lo vas a contratar, tiene interés en que lo contrates y probablemente te pueda dar esa información. Ya a todo lo pasado va a ser muy difícil lograr. Correcto.
Pues yo creo que del tema de la materialidad de lo que les podemos platicar, un poquito la experiencia que hemos tenido. El otro tema, Raúl, no sé si gustes de... Sí, si quieren yo lo hago la introducción yo y lo vamos comentando. Un tema súper importante que entró en vigor pues, el año pasado es este tema de la restricción de sellos para la emisión de CFDIs, ¿no? Y creo que es muy importante que lo tengamos en consideración porque realmente sí forma parte de la nueva realidad fiscal y tiene la capacidad en muchos casos de que equivalga a una muerte civil para algunos grupos, porque la capacidad que les da este artículo particular del Código Fiscal a la autoridad es literalmente bajarte el switch. Y en muchos grupos, pues obviamente si no puedes facturar, pues tus proveedores no te van a pagar. ¿Por qué? Pues porque no es deducible, si no tiene un CFDI. Pues es una cadena súper nociva donde la autoridad sabe lo que está pasando. Ella sabe que si te baja el sello y no puedes emitir CFDIs, pues prácticamente te tiene de rodillas en términos procesales. O sea, no vas a promover un amparo, ni vas a promover ningún juicio de nulidad, ni nada por el estilo, porque de aquí a que uno de esos juicios se resuelva, pues el negocio ya encalló, ya no hay nada que hacer. Entonces, creo que sí creemos, Carla y yo, que es importante que lo traigamos a la mesa de discusión para que todo el mundo lo tenga muy claro, ¿no? Hay muchos supuestos que pueden dar lugar a que te bajen el sello dentro del artículo particular. Y perdón que empiece a hablar como fiscalista, pero en este caso sí es necesario que empecemos a citar artículos. Es el artículo 17H bis del Código Fiscal de la Federación que entró en vigor, según esto, con una versión descafeinada en 2019 versus la propuesta original que era salvaje en lo que querían lograr, y lograron hacerlo medio salvaje, no absolutamente talibán, medio talibán. Pero la verdad es que te pueden bajar el switch por cualquier cosa. Hay una facción que dice que derivado de cualquier infracción de índole fiscal, cualquier, o sea, puede ser alguna infracción menor, te pueden restringir el sello. Esa a lo mejor no es la más relevante. La que yo quiero citarles, y ahorita permito que Carla comente su experiencia, es la que tiene que ver con la existencia de facturas emitidas por EFOS, ¿no? por entidades que están en esta definitiva. Hasta antes de la entrada en vigor de esta disposición, lo que ocurría es que pues, te llamaban en una carta de invitación a recabación y te decían, oiga, pues fíjese que usted tiene en mi listado 10 EFOS o gente que yo considero que emitió facturas falsas, págueme ahorita. Y evidentemente la respuesta de cualquiera bien asesorado era, no te voy a pagar, yo tengo soporte material y te puedo demostrar de nuevo la materialidad de la operación y con mucho gusto nos peleamos en el tribunal. Ábreme la visita o revisión de gabinete o revisión electrónica, lo que tú quieras. Y nos vemos en el tribunal. Y 3 o 4 años después, vemos qué pasa. Eso obviamente frustraba de manera muy relevante lo que ellos querían lograr, que era una recaudación prácticamente inmediata con esta disposición. Lo que lograron hacer es que ahora con la restricción de sellos, si tú estás en ese supuesto y no aportaste medios de defensa o elementos de prueba para demostrar la realización de la operación en los términos del artículo correspondiente, que es el artículo 79B, te pueden bajar el switch en ese momento. Entonces, o sea, ya no hay necesidad de discutir contigo si lo quieres impugnar, que te abra una visita, no hay nada. Desde la perspectiva procesal, la verdad, esta operación es maquiavélica y es muy efectiva, porque literalmente obliga al contribuyente a hacerse el harakiri. Él solito se voltea y paga y se autocorrige. Y desde la perspectiva contenciosa, cuando tú haces eso, pues ya no lo puedes impugnar. No lo puedes impugnar porque no hay resolución. Tú solito fuiste a pagarlo. Tendrías que ir por una ruta muchísimo más larga, que sería solicitar la devolución del pago de lo indebido, y eso te va a poner contra las cuerdas y probablemente genere una visita domiciliaria adicional. Entonces, en esta parte sí quisiera nomás que lo tengan en mente, ¿no? La restricción de los sellos puede ser un tema pues, que operativamente piensen en cualquier grupo de cualquier tamaño, desde una microempresa hasta un grande contribuyente. El que le bajen el switch 2 o 3 o más días representa pues, un problema operativo súper importante y de viabilidad financiera. Y si quieres ahí, Carla, pues te dejo que tú nos expongas pues, algunos casos que ustedes han visto. Sí, gracias, Raúl. Sí, en la parte práctica de nosotros aquí en el grupo ya nos ha pasado, o sea, no crean que, como dice Raúl, pues esto ahora sí que es para todos. Ya nos ha pasado, nos cancelaron ahí temporalmente un sello
y como dice Raúl, ya se han de imaginar, se paró la operación, resulta que ese certificado era específico para importar unos temas de unas bebidas, de unas mercancías, y pues olvídense, se nos paró todo ahí en aduanas y pues fue el boom, ¿no? La parte operativa nos lastimó mucho, fueron 2 días, realmente 2 días, en donde se nos tuvo ahí el sello cancelado, y pues bueno, digo, también esto, y perdón por la insistencia, pero también ha sido un tema que nosotros hemos tratado de estar fomentando al interior del grupo como abogado interno, pues no ser los apagafuegos, ¿no? Porque antes era mucho el perfil del abogado interno era, pues ahí está el apagafuegos. Hemos tratado de darle un perfil de ser un abogado preventivo. Insisto, todo esto requiere de un cambio de cultura. Que nos ha costado, pero creo que vamos para allá, no ha sido fácil, y en este tipo de circunstancias como la de la materialidad y como la de la restricción de sellos, también hemos implementado manuales de operación en donde se tengan actualizado, como dice Raúl, para no aplicar o para no estar en algún supuesto a una causal de restricción del sello, en donde se tengan todos los temas, todos los datos actualizados, domicilios, los números correctos. Créanme que en el caso muy particular que les comento, hicieron una verificación del oficio, porque efectivamente ahí dentro del proceso, que no, la verdad es que no nos queremos meter pues ustedes pueden revisar ahí el artículo respecto al procedimiento a detalle, y pues no es con ese fin ahorita de ser algo muy teórico. Justo hubo un tema del número en donde fueron a verificar el domicilio. Creo que era un 2921B y el otro era 2129A, y fueron al otro y no estaba y les dijeron aquí no es. Entonces, pues fue toda una complicación, y hemos estado muy al pendiente de tener todos los domicilios de manera correcta, sobre todo, insisto, y ahí les va un tip, eso de departamento A-B o número interno, número externo, fue la locura para nosotros eso, porque pues tenemos, insisto, pues varios edificios en donde se conjugan varios números. Ahí fue realmente el detalle. Fue un día y medio, se paró la operación, y hemos estado viendo desde el punto de vista más que nada preventivo el tener todo esto, más pues ya saben que pues está cocinando ahí la reforma para el 2021, y una de las propuestas para el próximo año es reclasificar 2 supuestos previstos para la suspensión temporal para pasarlos a supuestos de cancelación definitiva, que son los contribuyentes que se encuentran en forma definitiva en el supuesto del 69B de los CEFOS, y contribuyentes que transmitieron pérdidas fiscales indebidamente. Entonces yo creo que eso es importante porque pues esto va, ahí va, y muy probablemente el próximo año tengamos más restricciones en este sentido respecto al tema de los sellos para la emisión de los comprobantes. Y creo que ahí el mensaje en el tema particular de domicilio fiscal es que hay que ser súper cuidadosos con el tema del domicilio fiscal, ¿no? Yo cuando doy clases en la Libre, en esa parte del domicilio fiscal, les digo a mis alumnos en la clase que históricamente como que el domicilio fiscal no nos importaba mucho porque era pues, medio irrelevante. Hoy, este es uno de los tantos ejemplos donde el domicilio fiscal o la falta de que te encuentres en el domicilio fiscal puede detonar un montón de temas, ¿no? Además de la restricción de sellos, te pueden asegurar tus cuentas bancarias y financieras. Es delito, o sea, está tipificado también como delito. Entonces, creo que el mensaje en esta parte es, sean súper cuidadosos con el tema del domicilio fiscal y quién está enfrente, ¿no? En la recepción, porque luego contratas a una recepcionista nueva, le preguntan, oiga, aquí es tuercas y tornillas, ese, y dice, no, aquí no es. Y con eso tiene para que el abogado tributario de recaudación que va a hacer la inspección apunte que ahí no está, y se activan todas esas consecuencias que pueden ser desastrosas en el mundo real. Entonces ahí creo que el tema es concientizar a quien esté al frente dando la cara, que siempre la respuesta es sí, aquí es, aunque no sea, lo averiguas a ver si no es. Creo que hay unas Carla, Raúl, pregunta Alejandro Hernández, ¿qué pasó con los domicilios virtuales? En el caso de una empresa pequeña que realmente no necesita un espacio físico. ¿Qué pueden comentarnos al respecto? Yo creo que no le encanta el SAT, obviamente, o sea, no les encantan los CIOs ni todos esos,
pero en la medida que les puedas demostrar que ahí estás, no debe haber ningún problema. De hecho, las recepcionistas pues de todas estas oficinas virtuales, que pues hay un montón en Monterrey, están súper entrenadas, ¿no? Esas sí van a decir que ahí es. Y te van a decir, sí, mira, el apoderado es Raúl Navarro y el domicilio fiscal es este y el RFC. O sea, están muy entrenadas porque obviamente es su negocio. O sea, sí puede funcionar, pero pues hay que estar atentos. No le encanta a la gente del SAT, no les encanta, porque como todo en este país se utilizaron de manera pues indebida, ¿no? Sí es cierto que los factureros explotaron esa beta pues por un buen tiempo. Ya la verdad es que los factureros ya no están en ese tipo de oficinas. La respuesta es sí puede funcionar, pero hay que ser muy cuidadosos con quien está al frente de la recepción. Sí, yo creo que abonando un poquito ahí el comentario de Raúl, yo coincido. Yo creo que hay más riesgos, digo, perdón, en la parte que nosotros nos toca revisar, como bien señala Raúl, yo creo que por lo mismo que saben que pues la oficina es virtual, pues estas personas que están ahí al frente, ahora sí, yo creo que les pasan un script de, oye, cuando ven la autoridad es esto y esto y esto, a que realmente de manera presencial, las chicas, que hay una rotación importante ahí con las chicas de recepción. Créanme que en la parte incluso presencial creo yo que hay más riesgo donde se pierda ese tema que en la parte virtual. Y sí coincido con Raúl que pues es un tema que no le gusta nada al SAT. Sí, a lo mejor también nomás para terminar ese comentario, en el caso de que no sean virtuales, que son presenciales, también entrenar a los guardias, ¿no? Porque luego de repente, pues la recepción está fuera o sea, no da a la calle, hay un guardia, y luego también los guardias, pues no, aquí no es, como quiera, ¿no? Entonces, también tienes que entrenar al guardia para decirle, mira, normalmente lo que me ha tocado ver a mí con muchos de nuestros clientes es que tienen un listado, ¿no? Ahí, empastado, enfrente de ellos, dicen, todas estas compañías aquí viven. Por si vienen los muchachos del SAT, déjalos pasar. Exactamente, sí, de hecho, digo, un buen punto ahí que señalas, el caso concreto aquí de nosotros, efectivamente, pues tenemos los guardias de seguridad tienen un listado de las empresas que se encuentran como dados de alta en el domicilio fiscal del edificio, porque es un edificio de 5 pisos y aquí viven, no sé, 100 empresas con domicilios fiscales, pero a veces la parte operativa puede venir el auditor o el verificador y, oye, Oxxo, pues el guardia le va a decir, no, Oxxo no está aquí, Oxxo está allá en Edison, pero realmente el domicilio fiscal es aquí en General Anaya, ¿no? Entonces, a veces esa parte y el estar capacitándolos, vuelvo al punto, de la parte preventiva y de las capacitaciones de estos temas. De hecho, nosotros, perdón ahí por el comercial, pero como un programa de compliance, al menos una vez al año damos capacitaciones, ahora sí que a todos los niveles de temas fiscales. Insisto, no entramos obviamente al detalle de todo esto que estamos platicando, pero al menos damos tips, recomendaciones de datos personales, de PLD y de algunas otras cosas. Eso es lo que hemos también implementado al interior de la empresa por parte del área de normatividad y gobierno corporativo. No sé, Raúl, si hay algo más de restricción de No, sellos. creo que nada más eso, ¿no? El mensaje, que yo creo que pues sí es muy importante. Creo que los tres temas relevantes para cerrar el comentario en restricciones de sellos son: cuidado con el tema de EFOS, que la verdad en México todo el mundo tiene un EFO dentro. O sea, todo el mundo tiene un EFO dentro. No hay quien no lo tenga. La Suprema Corte, el SAT, todo el mundo tiene un EFO. Pues hay que estar muy atentos con ese tema y ver pues las posibilidades de defensa o no que son limitadas con esta limitación. Ser muy, 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 muy puntuales con el control del domicilio fiscal y en general pues tratar de no tener ninguna multa, ¿no? Porque por una multa de 500 pesos te pueden restringir los sellos, en teoría. De hecho, y último comentario de este tema, una infracción que puede dar lugar a la reacción de los sellos es no presentar el famosísimo aviso de cambio de accionistas que pues estuvo muy en boga en junio, ¿no? Que todo el mundo anduvimos ahí corriendo tratando de subir la información, que sí, que no, que la mamá del muerto. Ese puede dar lugar a la reacción del sello. De hecho, ese fue el activador que muchos de los grupos que eran renuentes a presentarlo, porque pues, obviamente mucha gente decía, los CFOs, los directores jurídicos, pues no lo presentes, ¿qué puede pasar? Que nos multen. Pues para lo que es, no me acuerdo cuánto eran, 15,000 pesos, 14,000 pesos. Les pagamos la multa ya, que se vayan a volar. La respuesta de la gente interna y fiscal era, pues es que no nomás es eso, si nos van a multar, pero nos van a bajar los sellos. Y entonces ahí, ahora sí estamos hablando de una cosa distinta, entonces así sí bailamos. Entonces, ojo, si no han presentado el aviso de cambio de accionistas,
preséntenlo, porque eso puede detonar el que eventualmente te regresen a los sellos. Y pues ustedes saben que el SAT ha invertido una cantidad descomunal de recursos monetarios para tener un Big Brother muy inteligente que se alimenta de información, y es probable que el próximo año ya tenga la capacidad de restringir tu sello en directo, ¿no? O sea, ve que no tienes la obligación cumplida, pues te restringe el sello y ya nada más le dice al administrador desconcentrado correspondiente, pues hazles manita de puerco para que te paguen. Entonces, creo que es el último comentario de este tema. Cartas de invitación, Carla, no sé si le quieres entrar tú primero. Sí, las cartas de invitación, pues, ¿qué les podemos platicar de aquí? Pues la naturaleza jurídica es muy distinto, nada más, obviamente la saben, pero recordar que efectivamente es distinto al procedimiento de aclaración administrativa que señala el dichoso 33A del Código, en donde ahí te da 6 días para cuestiones de corrección, infracción de multas, si te pusieron alguna multa, te dan los 6 días, requerimientos, errores aritméticos del RFC. O sea, eso que está contenido en el 33A es muy distinto al tema de las cartas de invitación. De hecho, no existe una regulación específica de la carta de invitación. Lo que pudiera parecerse un poco más en cuestión de la naturaleza de las cartas de invitación es lo que está establecido en el 33 fracción tercera del Código, en donde se prevé la posibilidad de realizar las cartas de invitación, pero insisto, no existe una disposición como tal en donde se venga todo el desarrollo de las cartas de invitación. Por eso yo creo que ha sido un mecanismo y un medio muy utilizado por parte de la autoridad, porque pues como no existe una disposición legal, pues se agarra de ahí y a veces entre el, como decía Raúl en el primer comentario, a veces entre el miedo si la atiendo o no, ¿verdad? Es el típico, llega una carta de invitación, te hablan, le dice el abogado, ¿voy o no voy? O me espero a la segunda, a la primera o a la tercera. Entonces aquí pues es un tema nada más confirmarles que no existe una disposición expresa en cuestión en el código. El plazo para cumplir el requerimiento, pues no existe un lineamiento específico y pues no es un acto de fiscalización. La Corte ya ha emitido jurisprudencia en este sentido, de que pues en contra de la carta de invitación pues no procede medio de defensa alguno. Entonces, pues tan es así que no es un acto de autoridad, simplemente ahora sí, como dice el nombre, te invitan a que vengas, escuches lo que tenemos aquí, lo que sacamos de nuestras bases de datos y lo que te puede interesar o no. Sí, y eso, sobre todo esa jurisprudencia de la segunda sala les ha dado pues manga ancha, ¿no? Porque como ya saben que no lo puedes impugnar, yo creo que en muchos casos sí deberán ser resoluciones definitivas impugnables, porque desde el punto de vista de derecho administrativo no hay duda que muchas de estas cosas sí tienen la naturaleza de un acto administrativo definitivo. Pero pues con ese cheque en blanco que les dio la Corte, como últimamente lo ha hecho en toda la 10ª época, pues realmente pueden hacer lo que quieran. Y de hecho, hoy la modalidad es virtual, ¿no? A mí me tocó estar hoy coincidentemente con un cliente por Teams, atendiendo una carta de invitación de nuestros amigos de una de las desconcentradas de Nuevo León. Y la verdad es que te pasan a fiscalizar, que sí te están fiscalizando en tiempo real, y amparados en la jurisprudencia, en el hecho de que técnicamente no es un acto de fiscalización porque no está regulado en el artículo 42 del código, pues eso les da una capacidad, pues, para efectos prácticos de fiscalizarte, presionarte, sin que les corran términos, sin que tengan que cumplir con ningún procedimiento, y básicamente pues es una especie de advertencia o amenaza, como la quieras ver de cada contribuyente. Si no tienes las cartas de invitación, pues tú sabes que lo que va a ocurrir inmediatamente después es que te abran una visita, una revisión de gabinete, una revisión electrónica. Entonces, creo que cuando vemos el mensaje práctico, y al menos así lo veo yo con todos mis clientes, es atendámoslo. No nos cuesta nada. Antes que tenías que ir ahora, ni siquiera tenemos que ir, lo haces en sesión virtual en Teams. Y ya, pues escuchemos qué dicen, ¿no? La verdad es que en la mayoría de las ocasiones, y de nuevo, vuelvo al tema de la capacidad informática que tienen, muchos de los temas que tienen son ciertos. O sea, el robot es sumamente inteligente ya a estas alturas. El algoritmo es muy inteligente. Les doy ejemplo. El año pasado, a un buen número de sus clientes que tienen nóminas muy importantes, les empezaron a arrojar diferencias muy, muy relevantes en retenciones. Al detalle, a nivel de detalle, que ni siquiera la gente de RH de esos grupos tenía ese detalle. Y cuando corrieron los números ya específicos, dijeron, pues sí, fíjate que sí nos faltó pagarles. Entonces, creo que el mensaje en las cartas de invitación es, pues desafortunadamente les dan demasiada capacidad de actuación de la autoridad, no están reguladas, no hay ningún procedimiento, no tienen soporte jurídico, pero sí pueden generar un montón de consecuencias. Creo que el mensaje práctico es atiéndanlas.
son un dolor de cabeza, a nadie le gusta porque pues te pasan a revisión sin nada, pero de nuevo las consecuencias que se pueden generar de ellos son sumamente relevantes, yo las atendería. En la mayoría de las ocasiones puedes evitar un acto de fiscalización que puede derivar en algo mucho más grande, porque a lo mejor autocorrigiéndote por una parte razonable, o sea, hay margen de maniobra, yo sí las atendería. Sí, coincido contigo, Raúl. De hecho, yo creo que en la parte de qué tanto se equivoque no el SAT en esa parte muy específica, pues al contar con todos estos recursos tecnológicos, créanme que es muy pequeña. Es decir, yo creo que de que te inviten para hacerte ver alguna circunstancia, realmente creo yo que sí tienen los datos incluso más correctos que uno. Yo también, siempre ha sido la recomendación aquí internamente el poder atender estas invitaciones. De hecho, como lo comentaba Raúl, llega una invitación y si uno tiene buena relación ahí con la administración, pues a veces puede preguntar, oye, más o menos dime, no sé, de qué año, qué impuesto. Pensando, ¿en cuánto estás pensando? Nomás para tenerlo en mente. Nada más para saber, y luego créanme que se hace todo a ver, chequen, ¿no? Internamente, ¿qué andamos haciendo con esto? No, andamos bien, Carla, o sea, estamos al 100, seguros, porque no quiero que nos saquen ahí, bueno, vamos y sacan algo y así como que todos nos volteamos y decimos, oye, ¿de dónde sacaron estos datos? O sea, cuando nosotros internamente y supuestamente lo revisamos que no traíamos nada, y efectivamente, como dice Raúl, no tienden a equivocarse y nos hemos dado ahí pues unos golpes ahí contra la pared cuando vamos y efectivamente ya al regresar y revisar, pues sí hay un detalle y la recomendación, yo creo que Raúl como asesor por parte del despacho y nosotros incluso como abogado interno, siempre ha sido eso, atender las cartas de invitación, pues y ahora qué mejor, yo no me sabía esa, Raúl, de que ahora es también virtuales, Sí, te mandan tu link de Teams y todo, okay. como aquí te subes y ya te dicen, ahora vamos a grabar, buenas tardes, bienvenidos a la báscula, súbanse, y ya, ahí te fiscalizan. No, pues, ahora sí Y que... en buena onda además te mandan al final de la sesión porque Cuesta. es muy difícil estar ahí dando pantallazos, te mandan la presentación por mail en PowerPoint para que veas los números, o sea, para que no haya dudas de lo que tengas. O sea, la verdad, ahí sí tengo que reconocer que son súper eficientes. Se han hecho una labor extraordinaria de gestión de información y explotación de esa información. La verdad es que esto que la gente de IT denomina minar información lo ha hecho súper bien. O sea, la capacidad de minar esa información que tiene, muchísimos fiscos ya la quisieran. Es impresionante lo que pueden hacer. Sí, por eso yo creo, y perdón, me voy, ahorita ahora sí que, por eso nos gusta así platicadito, porque a lo mejor a veces de un tema nos regresamos o nos vamos a otro. Ahorita lo que mencionaba Raúl, oye, tienen unos sistemas tan sofisticados, cara, que regresándome al tema de la materialidad, decía, oye, a ver, incluso la Prodecon sacó ahí un criterio sistémico, decía, oye, para que tú vengas y me requieras o me digas, oye, la materialidad de los servicios, primero tú revisa internamente tus bases de datos, imagínate toda la información que tienes, ¿no? Y luego ya a lo mejor de manera muy específica en un requerimiento, ven y señálame, oye, requiero esto y esto y esto porque no me cuadra. Entonces, ahora sí, el SAT muy inteligentemente utiliza esas bases de datos conforme ahora sí se van moviendo las aguas, ¿no? Cuando son cartas de invitación, sí te digo, aquí está ahora sí que hasta tu testamento y aquí te digo desde tu acta constitutiva y tienen todos los datos. Por cierto, tienes piedras en el riñón porque aquí tengo una radiografía que dice que las tienes. O sea, ahí sí te dicen todo, pero cuando se trata de la materialidad, dice, ay, híjole, no tengo estos documentos, tráemelo, la carga de la prueba es tuya. Entonces, digo, pero lo que no nos debe causar ninguna duda es que se tienen todos estos bases de datos y cuestiones ahí, herramientas tecnológicas que yo, la verdad, y la recomendación y conclusión de este tema es atendamos cartas e invitaciones y vamos a escuchar qué tiene. Y muy ad hoc con el tema, con el título de este diálogo, pues además de nuevas realidades que van a ser virtuales. Entonces, atiéndanlas. O sea, ya no hay que ir a Miguel Alemán o a Pino Suárez, no, ni a Vasconcelos. Por Teams te la echas. Ya no sufrimos calor ni frío y el estacionamiento, así que nada. Yo creo, y de hecho, y hoy se lo comentaba al subadministrador de recaudación con el que la tuvimos, pues ahí en el diálogo que tienes con ellos,
oye, pues, ¿y qué tienen pensado después de que la pandemia termine? Si es que la pandemia termina en algún año. Y la respuesta fue, yo creo que vamos a seguir así. Porque la realidad es que, pues, ¿para qué te hago venir? O sea, me mandas el poder digital, lo checo antes, tiene sentido, si tienes facultades, te mando la liga y ya, te identificas, la grabamos y pues funciona mejor que si hubieras venido. Porque si hay dudas, aquí te tengo grabado. Y tú dijiste, no se lo olvide, licenciado, usted me dijo que todo estaba bien. Bueno, yo no soy el apoderado, pero que sea el apoderado, tiene que ser muy cuidadoso con lo que les dice ahora en la nueva realidad. Ándale, exactamente. Yo creo que también un tip en ese sentido es pues, ir un poquito ahí preparados y hasta tener skills, ¿no? Yo lo que digo a mis clientes, siempre tenemos que ir con cara de Juan. No tengo idea, déjame checarlo. Nunca abran la boca y les van a decir, no, sí, la verdad, ese año no hicimos pagos provisionales. No vayas a hacer eso. O sea, hay que revisar y ya veremos qué pasa. De acuerdo, no, pues yo creo que la parte de cartas de invitación es lo que les podemos comentar. No sé, Raúl, si quieras iniciar con EFOS y Los bonitos EFOS y EDOS, como comentaba hace rato, pues todo el mundo tiene un EFO dentro, ¿no? En este país es prácticamente imposible escapar a este tema, porque aunque tengas los controles internos pues, relativamente razonables para evitar que alguien te meta un gol con un comprobante pues, que está emitido por alguien que no tiene la capacidad de emitirlo y que pues, se dedica a vender eso, pues termina siendo imposible, ¿no? Y además todo cuando sucede de manera retroactiva 3 o 4 o 5 años o más después de la emisión de ese comprobante, y tiende a ser en muchas ocasiones pues los comprobantes de menor cuantía, ¿no? Sobre todo en los grupos que ya tienen un mecanismo interno muy bien establecido y buscadores internos de RFCs que están listados. Pero aún así, pues alguien te puede meter un gol, ¿no? Sí te puede meter un gol donde pues no sé, yo tengo clientes, por ejemplo, que que se dedican al tema inmobiliario de parques industriales y alguna vez tuvimos discusiones pues, de alguien que les metió un gol con una factura de plástico respecto de la instalación de todo un sistema hidráulico en una serie de naves industriales. Y me decía el SAT que eso no existía. Decía, bueno, volvés al tema de maternidad. Oye, pues si quieren vamos, o sea, los llevo al parque industrial que está en Guadalupe. Ahorita vamos y les tomamos fotos. Ahí está jalando, ahí están las mangueras, ahí está todo. Desafortunadamente el problema técnico es pues que una vez que ya estás en la lista definitiva, y creo que el tema importante a nivel del EDO, y nada más para explicarlo en beneficio de quien no esté muy familiarizado con estos acrónimos de EFOS y EDOS. EFOS pues es la entidad o empresa que factura operaciones inexistentes y el EDO es la entidad o empresa que deduce operaciones que la autoridad considera inexistentes. La mayoría de los problemas que tienen pues, las compañías y los asesores como yo que no vendemos facturas es conocerlos, ¿no? Porque todos los clientes pues, tienen este problema. Y creo que aquí la parte que es relevante comentar es la oportunidad de impugnación. La única manera de impugnarlo, y creo que esto es relevante porque el viernes pasado se emitió una jurisprudencia, o se publicó una jurisprudencia por parte de la segunda sala, que es muy importante para estos temas, es que en teoría, durante el procedimiento que está contenido en el artículo 69b del código, si tú eres quien recibió la factura, tienes 30 días a partir de que se publica en la lista definitiva el muchacho malo que se dedicó a vender facturas o que cuando menos desde la perspectiva de la autoridad es un facturero, para aportar los medios de defensa que consideres necesarios para demostrar la materialidad de tu operación. En lo que había incertidumbre es qué pasaba con la autoridad, y yo creo que en el 99.99% de las ocasiones así ocurría. Lo que decía es, pues está muy bonita toda tu materialidad, pero para mí no es suficiente y hazle como quieras, paga. Y la disputa importante era, desde la perspectiva de procedimiento o contenciosa, ¿eso es una resolución impugnable o no? Si es impugnable, pues me da la capacidad de que en contra de esa negativa ir a pelearme en ese momento en un recurso de revocación, en un juicio de nulidad ante el Tribunal Fiscal, lo que me permite, pues cuando menos, además solicitar suspensiones y ponerle un poquito de hielo a la reversión. Y probablemente esta jurisprudencia puede ser importante para el tema de restricción de sellos, ¿no? Porque a lo mejor puedes pedir una suspensión ya que estás impugnando la resolución en la que la autoridad considera que tu factura sigue siendo de plástico.
Entonces, traerlo a colación, ¿no? Esta nueva jurisprudencia que literalmente se publicó el viernes pasado, sí puede abrir una línea nueva de batalla con algo de capacidad de suspender, que sea una especie de medida cautelar dentro de un juicio de nulidad, donde le pedirías a la sala regional correspondiente, oye, pues yo ya estoy impugnando este rollo, está la posibilidad que me restrinjan el sello porque, pues en teoría tengo un EFO dentro, pero la realidad es que yo lo estoy impugnando. Entonces, dame la medida cautelar para que no me restrinjan los sellos. Creo que esta nueva jurisprudencia sí puede ser pues, una bocanada de aire fresco para los contribuyentes, en la medida que no le den el golpe la gente de Hacienda y mueva la ley. Pero por el momento, creo que es una excelente noticia para los contribuyentes. No sé, Carla, ¿tú cómo lo ves? Sí, no, realmente yo también la vi y creo que voy a enlazar tu comentario, obviamente más reciente de esta publicación. Yo creo que esta es una buena noticia. Ahora sí que después de tantas malas, yo creo que es algo bueno. Previo a eso, incluso quisiera comentar pues también un criterio ahí de la Prodecon, porque efectivamente si tú lo ves de manera muy cerrada o malamente el cómo también leemos el artículo en donde nos situamos que, oye, después de los dichosos 30 días, pues ya si no desvirtuaste tú ya en la parte como Edo, la publicación esa definitiva que señalaba Raúl, ya se te peló los 30 días, pues ya, ahora sí que ya se te pasó tu momento. Y no, la Prodecon realmente ve este artículo y en el criterio que les comento dice, oye, efectivamente existen 3 momentos para impugnar. En dado caso, después de los 30 días, obviamente es el primer plazo, el primer término que tenemos, que es muy claro en el artículo, en donde dice, oye, una vez publicado en el diario o en la página del SAT, pues tú tienes 30 días para inconformarte de esto y poder desvirtuar y presentar la información, etcétera. Pero también hay otros 2 momentos que yo creo que es importante y ahora sí que, pues sinceramente, todos los temas se entrelazan. El segundo momento es cuando puede producirse, cuando concluido el dichoso plazo de los 30 días, la autoridad emite una carta de invitación para que los contribuyentes aclaren su situación o bien se regularicen. Entonces, por eso la insistencia de atender estas cartas de invitación, porque pues, estamos hablando también de estos de EFOS y EDOS, ¿no? En este momento, en ese supuesto, pueden ejercer el derecho para acreditar dicha materialidad de las operaciones o autocorregirse. Y efectivamente, esto es importante, este segundo momento que señala la Prodecon, porque efectivamente dice que el derecho para demostrar con posterioridad la efectiva materialidad, si no las atiendes, pues no hay problema, porque ahora sí nos acogemos a lo que nos dice la Suprema Corte de que, oye, pues no es un acto de afectación y pues no resultan impugnables por no constituir precisamente un acto de autoridad. Entonces yo creo que es un buen momento también. El primer momento nada más es de los 30 días, un segundo cuando pueda recibir, posterior a este plazo, una carta de invitación, el poder atenderla, y finalmente un tercer punto, o un tercer momento, que ahora sí ya es el definitivo, ante los ojos de la Prodecon en esta recomendación, señala que el tercer momento para poder inconformarnos es, y poder demostrar la materialidad de estas operaciones, es cuando la autoridad ejerce alguna facultad de comprobación prevista en el 42, que ya sabemos que es respecto a visitas domiciliarias, revisión de gabinete o revisiones electrónicas. Entonces, una vez que ejerce estos procedimientos, facultades de comprobación, en la opinión de la Prodecon, la última oportunidad que tienen los contribuyentes, efectivamente es cuando se les instaura este procedimiento. Ahora, con esta jurisprudencia que nos platica Raúl, pues yo creo que se está abriendo un cuarto camino por ahí y yo creo que va a ser muy favorecedor, añadiendo ya a lo que Prodecon ha comentado respecto a los momentos procesales oportunos del 69. A mí también me gustaría nada más comentarles, digo, lo sabemos, pero nada más reiterarles que pues cuando fue el boom de este artículo, ¿no? Pues hubo varios amparos, ¿no? Señalando que se violaba el derecho de audiencia, la irretroactividad de la ley, y pues bueno, nada más comentarles que pues todo esto la Corte ya lo ha resuelto, no existe violación a la garantía de audiencia, representa un acto de comunicación pública, no es un acto privativo, porque pues está listado en el diario oficial, está en la página en la página oficial del SAT. Entonces, bueno, esos argumentos que en su momento aquellos amparos que no prosperaron,
fueron en ese sentido. También la Corte resolvió respecto al 69 que no transgrede el principio de presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque efectivamente este artículo no busca imponer una sanción, sino simplemente verificar si los comprobantes carecen de sustento para otorgarle los efectos fiscales, aunque efectivamente en esencia pudiera parecer otra cosa. Siempre han dicho que es un mecanismo para comprobar efectivamente la existencia y no un acto ahí privativo. Y finalmente, pues no existe violación al principio de retroactividad porque no tiene por objeto eliminar los efectos que produjeron los comprobantes, sino simplemente corroborar que los contribuyentes que los emiten realmente llevaron a cabo las operaciones. Entonces, digo, esto nada más es un poquito de refrescarle la memoria de lo que en su momento, cuando fue la reforma, ahí en 2014, pues estos amparos al final no prosperaron y se quedó así el artículo 69. Consistente con lo que ha hecho la Suprema Corte en toda la 10ª época. En materia tributaria, nada es inconstitucional. Todo está bien. Sí. Desafortunadamente. Y ahí nada más, recordarán cuando estábamos platicando del tema de la materialidad, nada más lo quise traer acá a la mesa de los CEFOS y de los EDOS, pues la dichosa jurisprudencia esta de la segunda sala del 2019 de fecha cierta, pues esto yo creo que es importante nada más comentarles pues, cómo afecta esta jurisprudencia, sobre todo el término de fecha cierta, que aunque efectivamente pues es un término que viene del derecho civil, pues está siendo acogido acá a la parte fiscal. Entonces, a criterio de la Suprema Corte, los documentos privados adquieren fecha cierta en tres puntos. Cuando se inscriben en el registro público, a partir de la fecha que se presenten ante fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Esto sin duda pues ha llevado, y perdón, vuelvo al punto, a un tema de preventivo, de revisión, de compliance, en donde tenemos que tener muy bien revisado todos nuestros documentos privados, todos esos contratos que tenemos, y poderles empezar a darles estas formalidades que, insisto, aunque nos gusten o no, ese es el criterio. Eso es como nos vamos a ir a topar el día de mañana en un juicio con este tipo de criterios, pues tenemos que tomarlos, ¿no? Y no decir, oye, no, pues no, yo ahora sí que no sabía de esto, y que lo tomen en cuenta para ahora sí pues verificar toda la parte documental. Yo nada más quiero en este punto, me gustaría nada más ahí comentarles que pues esto afecta sin duda a los EDOS, porque efectivamente aquí la autoridad puede llevar a cabo facultades de comprobación a estos contribuyentes y por consiguiente, aún cuando en materia fiscal no se señala el requisito de fecha cierta, ello no significa que estos documentos no tengan ya ese carácter a través de esta jurisprudencia emitida por la Suprema Corte. Nosotros, ¿qué hemos hecho ya en la parte práctica? Sin duda nos estamos pegando muchísimo a la parte operativa, revisar todos esos documentos que contengan fecha cierta. Nos hemos incluso, y ahora sí platicando un poquito de la nueva normalidad, nosotros pues habíamos estado un poquito reacios a poder implementar estas firmas electrónicas avanzadas, pero pues ya estamos moviéndonos con eso, con proveedores certificados, en donde tengamos estas firmas electrónicas avanzadas, el ya no poder estar en la oficina, el cómo se firman los contratos con los proveedores. Siempre éramos nosotros mucho el tema, pues ahora sí que la firma autógrafa. Este tema de la pandemia nos ha impulsado a implementar firmas electrónicas avanzadas aquí al interior del grupo, y esto realmente está aunado, existe toda un fundamento desde el Código de Comercio, la ley, la ley de la firma electrónica avanzada, en la ley de amparo, en la ley federal de procedimiento contencioso administrativo. Es decir, realmente ya existen mucha legislación en donde efectivamente aceptan este tipo de firmas electrónicas, y que nos está ayudando para este punto que les menciono, lo de fecha cierta. Entonces ahora sí que matamos a dos pájaros de un tiro respecto, pues ir avanzando un poquito la tecnología, no quedarnos atrás, y es lo que estamos haciendo, y
No sé, Raúl, si quieras comentar algo ahí al respecto. Sí, el tema de fecha cierta que pues, se vuelve relevante de nuevo por una desafortunada jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte, que evidentemente no comparto porque extrapola un concepto que es absolutamente del derecho civil y contencioso a una relación político-tributaria que no tiene nada que ver con la fecha cierta. Pero bueno, pues, como decía el ministro Góngora Pimentel, la Constitución dice lo que la Corte dice que dice. Y bueno, pues eso es, y ahí se acabó. Pero creo que pues ahí lo importante es, como dices tú, bueno, generar a través de otros medios y de un caudal probatorio distinto, por ejemplo, las firmas electrónicas avanzadas y los certificadores autorizados digitales, fecha cierta. Ahora ya no esto, bueno, pues, o idealmente ya no tengo que andar cargando conmigo en una mochila un corredor público o un atare público, ¿no? Podría generar el certificador digital que tiene las mismas, o hace las mismas veces de fecha cierta, y eso en un buen número de operaciones, pues puede ser mucho más fácil de operar y además más barato, ¿no? En lugar de estar generando documentos impresos, pues ahora tendría documentos digitales, pues que muchos de ellos tienen hasta mecanismos blockchain, ¿no? No hay duda que se emitieron en esa fecha. Entonces sería muy, muy relevante que se tomara en consideración, porque si no tienes fecha cierta, pues ya sabes qué es lo que va a pasar. Te van a decir que toda la operación no existe, que todo es falso, y eso puede generar los créditos fiscales muy importantes. Correcto. Diego Herrera levantó la mano. Sí. ¿O se equivocó? Les recuerdo a todos que para hacer sus preguntas dan clic en el botón de Q&A y ahí la pueden teclear. Nos aparece aquí a nosotros y la desahogamos en cuanto la recibamos. Gracias. Bueno, a reserva de ahorita que hagan la pregunta ahí por el chat. El siguiente tema de CFDI de nómina falso, pues nada más ahí comentarles cómo traemos estos temas aquí al interior del grupo. No sé si ustedes ya en la parte incluso personal, en su propia declaración, a lo mejor se van a sentir identificados con el siguiente tema. Aquí en el grupo realmente ya tenemos 2 o 3 años afectados por esto. ¿Qué significa? Significa que existen, y ahora sí que aunado con todos los temas que hemos platicado, pues patrones que emiten CFDI de nómina a los empleados del grupo, pues obviamente sin ser los patrones, ¿no? Imagínate, yo les voy a poner para cuidar la protección de datos personales, en mi caso muy particular, pues yo nada más estoy dada de alta como sueldos y salarios, mi único patrón es FEMSA, y resulta que al momento de verificar, pues ya saben, para la declaración, pues me doy cuenta que me timbraron, ¿no? Que me timbraron otros patrones que desconozco, y el tema de estos timbrados de patrones no reconocidos, o que le llamamos acá internamente patrones apócrifos, pues efectivamente tienen un impacto. Si tú llegas a tener un saldo a favor, pues obviamente con ese ingreso que te fantasma, que te ponen ahí, que realmente te computa, pues lo peor, o sea, uno de los escenarios es que no te devuelvan el saldo a favor, y en el peor de los casos es que en vez de ir a pedir la devolución, salgas con un crédito. O sea, imagínate. Entonces, ha sido todo un tema. Esto lo hemos revisado. Fíjense que al principio fuimos con el SAT, creíamos que era un problema que podíamos resolver a una instancia del SAT. Nos acercamos con ellos, les planteamos este problema porque realmente aquí en el grupo la afectación de colaboradores ha ido aumentando año con año. Ahorita traemos una afectación de 600 colaboradores que tienen este tipo de problemas. Nos acercamos al SAT como grupo para plantearles este problema, y pues la verdad es que un poquito ahí como quedándonos coba y diciéndonos, no, sí, claro, mira, presenta una aclaración a través de mi portal, ahí en la página, y bueno, nos fuimos un poquito por el camino ahí. No obtuvimos respuesta, no obtuvimos la solución. ¿Qué hicimos? Nos fuimos con Prodecon, nos fuimos allá específicamente aquí a la delegación de Nuevo León.
nos atendieron maravillosamente, realmente ha sido un apoyo muy importante. ¿Y cómo hemos desahogado estos problemas? Si es que algunos de ustedes en la parte muy, muy personal están afectados o algunos de sus clientes están afectados, lo que a nosotros nos ha funcionado es no hacerlo a través de aclaración por parte del SAT, nos hemos ido directamente ante una queja ante la Prodecon. ¿Qué pasa con estas quejas ante Prodecon? Pues lo que te pide Prodecon prácticamente te dan un formato de queja, te piden los CFDIs que tú reconoces, ¿no? O sea, te dices, a ver, dime cuáles son los CFDIs que reconoces, mándame los CFDIs que no reconoces, la constancia de links, porque ahí es muy clara, en la constancia de links tú la bajas y ahí realmente ves quién es tu patrón, los estados de cuenta, es decir, sí requiere, ojo, la queja sí requiere cierta documentación, pero es el medio de lo que nos ha funcionado. ¿Y cuál es la nueva realidad? Ahora sí que aquí en estas quejas, en este año que nos tocó, pues todo es virtual también, como decía Raúl, todo lo mandamos a nivel digital ante la Prodecon y se le está dando trámite. Esto obviamente es un proceso de unos 2-3 meses que nosotros nos hemos tardado. Hemos identificado que estas empresas están en Puebla, en Ciudad de México, y lamentablemente también esto tiene mucho que ver pues, con el cuidado de los datos, ¿no? Porque al final del día, pues para que te timbren con tu RFC tiene, ¿no? Entonces, lamentablemente nos hemos visto afectados año con año porque estas empresas que identificamos a un inicio que eran 6, 7, ahorita llevamos en un listado de unas 15 empresas no identificadas. Resulta que pues, son empresas que ya tienen tus datos y pues van mutando a otra, ¿no? Entonces ahí se va haciendo, ahora sí que la bola de nieve. Insisto, hemos tenido muy buenos resultados en Prodecon. ¿Qué hace Prodecon? Prácticamente requiere, a través del SAT, requiere para que uno localice a esta empresa. Y aquí el tema es que si la localiza, pues está muy padre porque al localizarla le requiere que baje el switch, es decir, que cancele esos comprobantes, ¿no? Que emitió. Pero si no la localiza, que es la mayoría de los casos, pues ¿cómo la requiere si no la localiza para poder darle y darle el switch a estos comprobantes? En ese sentido, cuando no están siendo localizadas, lo que hace el SAT es no reconoce esos CFDIs que se emitió y al final del día pues te devuelve tu devolución. Pero bueno, en una devolución que debió haber sido automática, ¿no? Casi creo que dentro de los 5 días, ahí al mes de abril, pues vienes recibiendo tu lana, apenas estamos recibiendo la lana, ¿eh? O sea, realmente ha sido complicado, es un proceso que sí funciona, pero es un proceso que lleva tiempo ante Prodecon. Y pues, ¿qué les comento? O sea, realmente ha sido, entendemos por dicho de la Prodecon, que en Nuevo León varias empresas han sido afectadas en su listado de colaboradores, en sus empleados. No nada más nosotros como grupo, hemos tenido aquí en Delegación Prodecon varias quejas de otros grupos importantes. Entonces, pues nada más ahí para que lo tomen en cuenta, nos costó trabajo en los primeros años porque nos fuimos con aclaración ante el SAT, pero ya dimos con bola y con queja ante Prodecon están funcionando este tipo de circunstancias. Lo que nos llamó mucho la atención y aunado ahorita el comentario que decía Raúl en los sellos, fíjense que una de las empresas que identificamos resulta que era una empresa listada en el 69. O sea, explíquenme cómo una empresa que está listada por el 69 sigue timbrando. O sea, entonces es un poquito complicado porque, y es muy desproporcional en lo de la restricción de sellos cuando te hacen la verificación y ahí sí te bajan el sello, como decía Raúl, de volada, y acá dices, oye, pero esa empresa estaba listada y sigue timbrando, entonces también hay todo un tema que no logramos entender al interior del SAT, o sea, cómo está pasando eso. Pero bueno, aquí realmente al colaborador lo que le interesa al final del día es uno obtener su devolución y no tener este tipo de problemas ahí con los comprobantes emitidos por estos timbradores apócrifos. No sé, Raúl, ¿qué te amerita aquí este tema? No, pues yo creo que el tema es, digo, de nuevo, evidencia la falta de cuidado de datos personales en el país, ¿no? En México, desgraciadamente, toda la información pública es precisamente eso, pública. Termina en manos de alguien, y lo hemos visto
muchísimas veces en distintas áreas. Creo que lo importante del comentario es lo que te decías, Carla. Si alguien a nivel personal experimenta este tema, pues ya está claro cuál es la ruta para resolverlo. No lo van a resolver con una aclaración en el SAT, no lo va a resolver. Entonces, quien sí lo puede resolver es por a través de una queja, y eso pues les puede quitar dolores de cabeza, ¿no? Porque, pues, como decía Carla, en ocasiones en lugar de pedir tu devolución te van a decir que les debes dinero. Sí. Entonces, muy importante tener en cuenta. Desafortunadamente, como dice Carla, son cientos de miles las personas que se han visto afectadas por esta generación espontánea de los CFDIs, que lo único que buscan es generar de manera artificial un atributo que les permite luego vender ese atributo dentro de los sistemas de outsourcing agresivos. Entonces, pues hay que estar muy cuidadosos de la situación personal de cada uno. Y lo puedes ver, ¿no? Al momento de presentar tu declaración, pues luego se reflejan los RFCs que en teoría a los que les prestaste servicios y te retuvieron. Creo que nos vamos al siguiente, y probablemente va a ser el último de esta noche. Sí, nos quedan 10 minutos, entonces los invito a todos nuestros asistentes, si tienen alguna pregunta que la planteen ahorita para que tengamos tiempo de desahogarla, con independencia de que ahorita Raúl y Carla continúen con los temas. Es que están entumidos por el frío, por eso. Seguro que sí, seguro que sí. Por eso, no quieren ni sacar los dedos para escribir. Asimilados a salarios, si quieren rápidamente, para tratar de cubrir uno o dos puntos de los que tenemos pendientes en la agenda. Este tema también es relevante y tiene que ver con el concepto de materialidad que comentábamos como primer punto. Y pues muchos de los que están en la práctica lo saben. Gran parte de la manera en la que los recursos que han salido de una compañía a través de comprar una factura literalmente y como regresaban a los patrones era, y obviamente pues esto es agresivo y no lo va a hacer nadie, pero bueno, pues en México pues eso es deporte nacional, era a través de la emisión de una constancia de un asimilado salario, donde la teoría era que bueno, pues tú con tus FDI de constancias ya no te tienes que preocupar de nada, ¿no? Porque con esa constancia el problema es mío como emisor de la constancia, y eso significa pues que si algo pasa, yo soy el responsable y tú ya digamos que estás libre de culpa y no te puede ocurrir nada. En esta parte, el SAT, con todo el minaje de información que ha venido haciendo, ha sido también muy exitoso. Y lo que ha hecho es pues citar a un buen número de contribuyentes, evidentemente en estos casos en los espectros grandes de asimilados, donde lo que les pide es pues que les demuestre literalmente la materialidad del ingreso. Y a mí me ha tocado estar pues, asesorando a algunos clientes que en contra de lo que yo les recomendé hicieron un esquema de estos, y la verdad es que pues, te pasan una presentación donde tienes que aguantarte la risa, porque las compañías que les dan las constancias, pues la verdad es que no aguanta la prueba de la risa. Les pongo un ejemplo muy directo. En uno de los puntos que fui a acompañar al apoderado del contribuyente, porque obviamente no llevan al contribuyente, llevan un apoderado, porque sería equivalente a llevarle carne a los lobos, y a él sí lo van a amedrentar, porque además tiene muy bien preparado su esquema, ¿no? Se reciben 6 o 7 personas en la sala de juntas del administrador, se echan todo un rollo, que para los que no andamos en los corrales con los toros, pues igual si ves los pitones cerca, y si te asustas. Los que estamos acostumbrados, pues, ok, pues sí, qué bonito, déjalo afilo tantito más y caminamos juntos. No, tú no te asustas, obviamente. Y además, no te asustas porque tú no eres el que imputado. Se me hace, Raúl, que esa es la razón principal. Bueno, pues como decía uno de mi maestro de Derecho Procesal Civil, recuerden, muchachos, que los asuntos se tienen que pelear como propios y se tienen que perder como ajenos. Y pues esa debe ser el norte de cualquier abogado que defiende intereses ajenos. Pero bueno, el punto es que pues, en esta entrevista literalmente le dicen al apoderado, oiga, ¿qué profesión tiene su representado? Es ingeniero mecánico. Ah, muy bien. Oiga, ¿y sabe mucho de motores mecánicos de diésel? No, pues no se tenía que preguntarle, pero ¿por qué le pregunta? Porque el objeto social de esta compañía que le dio una constancia de asimilados a salarios por una cantidad muy relevante, se dedica a eso. O sea, también sabe de motores. Entonces, la verdad, pues advertirles este tema, ¿no? Si traen un asimilado salario de estos, pues mi recomendación sería dejen de hacerlo, porque ya no va a funcionar. Los tiene muy identificados el SAT.
y la consecuencia de no pagarles, autocorregirse, que fue lo que terminó ocurriendo con estos clientes míos, porque pues, o sea, me decían, oye, ¿es posible pelearlo? No, pues en este país todo se puede demandar y todo se puede pelear. El problema es que no lo vas a poder ganar porque no hay duda que no tienes materialidad en ningún lado. De hecho, te lo dice la gente del SAT, ¿no? Mira, aquí tienes un asimilado del grupo de verdad, que con ese no tengo ningún problema, porque yo veo del otro lado que se pagó la retención, se pagó todo. Pero estos que son de plástico y no tienes ningún pago, te vas a tener un problema serio conmigo. Que además, de manera tangencial te dicen, pues además de que te puedo liquidar el impuesto sobre la renta como si no fuera salario, te voy a liquidar el IVA y pues evidentemente el origen de los recursos está comprometido. Te están diciendo que eso puede generar lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita que puede dar lugar a pues, acción preventiva oficiosa, extensión de dominio. O sea, te tienen del pescuezo, literalmente. Entonces, tomen en consideración, inclusive en la reforma de este año, el tema es tan grande, imagínense a qué nivel está llegando esta cosa, que están introduciendo una limitación donde nadie puede ganar más de 75 millones de pesos por asimilados a salarios. 75 millones de pesos asimilados a salarios que existe. Nada más para que lo tomen en consideración, y esto es un caso muy claro de cómo han logrado de manera muy exitosa exportar el concepto de materialidad a ingresos. Arrancaron con deducciones, ahora es en ingreso, y te dicen, pues mira, está muy fácil. Si tú no me demuestras que efectivamente prestaste el servicio que según tú dio lugar a la retención, no existe la constancia. Y hazlo como quieras. Y la verdad es que tendrá un argumento bastante sólido. No sé, Carla, tú, comentarios, nos quedan 5 minutitos. 5 minutos, no, totalmente de acuerdo, no tengo comentarios ahí, yo creo, como decías tú, Raúl, nada más para no sentirnos que abarcamos más de la mitad del temario. Apoyo Prodecon, ¿qué les puedo contar yo en la parte muy práctica de nosotros? Ha sido muy exitosos, hemos circunscrito unos 5 acuerdos conclusivos, no totales, de manera parcial, se han ido muchas observaciones a través de la Delegación de Nuevo León, hemos recibido esas mesas de trabajo, esa parte en donde te das cuenta que al momento de aportar toda la información, el SAT en su momento o en el proceso de fiscalización realmente no lo tomaba en cuenta. Uno lo ve en las mesas de trabajo en donde dice, realmente te quedas así, dices, ¿cómo es posible? O sea, si me hubiera ido, pues la autoridad no hubiera visto de la forma en que le estoy presentando los papeles de trabajo. Al menos nosotros con estos acuerdos conclusivos de Prodecon hemos tenido casos muy exitosos, obviamente al ser parciales respecto a la parte que no quedó desvirtuada, pues los hemos impugnado sin duda. Sí, creo que ahí la recomendación sería esa, ¿no? Particularmente la delegación de Nuevo León es una delegación muy proactiva, que la verdad sí nos ha ayudado a nosotros y a nuestros clientes a resolver problemas muy serios que no habríamos resuelto de otra manera, simple y sencillamente con la capacidad que les da el sistema de, pues, literalmente como los encantados, ¿no? El procedimiento está suspendido y te da tiempo de sentarte con un poco más de claridad y de espacio a explicarle a la autoridad por qué crees que tienes razón y también ellos para que lo puedan evaluar. Entonces, una recomendación importante sería, ya sea queja, que sea una confirmación de criterio o consulta, o que sea un acuerdo conclusivo, acérquense a Prodecon, particularmente, como decía la delegación de Nuevo León, que gracias a Dios es una de las pocas que no cerraron con la limitación del inconstitucional limitación del presupuesto que les hicieron. Es súper exitosa y sí les recomendaría que lo hicieran y son muy proactivos. Se tiene que llevar ahora, pues, por obvias razones del tema de la pandemia de manera remota, pero les puede dar un resultado muy importante que probablemente no habrían obtenido si no fuera por este curso. Muy bien, pues yo creo que con eso terminamos. Raúl, Carla, muchísimas gracias por su participación. Sus aportaciones fueron sumamente interesantes, sumamente valiosas, sobre todo por la perspectiva diversa que tienen tú, Raúl, obviamente como consultor externo y Carla, pues como in-house que vive todos esos temas día con día. Les agradezco muchísimo a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Les agradezco también su tiempo. Y bueno, pues los vemos aquí en la próxima sesión, que será el 25 de noviembre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Bien. Gracias, Raúl. Hasta luego. Cuídense. Gracias. Bye.